Saludos y muchas bendiciones en Cristo Jesús. Les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a unos momentos en la presencia de Dios. Vamos a compartir un tema que lo he titulado de fondo El pecado, y vamos a compartir al mismo tiempo una lectura que está tomada del capítulo 7 de la epístola a los Romanos en su verso 19 y 20. Y así no habla el Señor. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Palabra de Dios. Y así como hemos titulado este tema reflexivo, esta enseñanza, el pecado, asimismo termina Pablo en estas palabras que hemos proclamado: sino el pecado que habita en mí. Cuando nosotros podemos identificar que el pecado está presente no solo en el mundo, sino que también está presente en mi familia, también está presente en mí, entonces nosotros vamos a tener lo que es un punto de referencia para poder combatir desde esa fe que nosotros hemos recibido a través del bautismo, que todos deberíamos de saber que por medio del bautismo Cristo, así como le entregó la llave a Pedro y a sus apóstoles, así también nos la ha entregado a nosotros, para nosotros cerrar la puerta al pecado, en otras palabras, cerrar la puerta a los infiernos y a la misma vez abrir la puerta a la gracia, a la presencia de Dios. Necesitamos reconocer estas verdades. Necesitamos abrir nuestros corazones, abrir nuestros oídos a la palabra de Dios y así poder escuchar a Dios. Como he dicho en otra ocasión, que la palabra de Dios es bien sencilla. Es un mensaje que Dios se vale de nosotros como instrumento, como puente para entonces Dios comunicar al pueblo lo que Dios en verdad quiere. Así lo hizo a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Así lo sigue haciendo en el Nuevo Testamento y así lo sigue haciendo en el siglo XXI. Esta es la obra del Espíritu Santo, que todos podamos alcanzar la salvación en Cristo Jesús y que todos podamos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Porque si nosotros no sabemos lo que significa el pecado, lo que significa la gracia, que cuando lo ponemos en un contexto, el pecado solamente lo que significa es los deseos del mal. El pecado es una transgresión contra las leyes de Dios. La gracia es lo que en verdad Dios incorpora en nosotros para nosotros poder reconocer esa presencia gratuita de ese reino de Dios que está en cada uno de nuestros corazones. Ya el reino de Dios está en el aquí y ahora en nuestros corazones. Cuando nosotros podemos identificar ese antes y después, poder comprender lo que significa una cosa y significa otra, entonces nosotros vamos a poder tener una mayor visualización para poder encaminar nuestras almas hacia Dios. Porque Dios en Cristo Jesús es el camino, la vida y la verdad. El enemigo viene a este mundo a atormentar a las almas y lo único que viene es a incitar a las almas. ¿Y cómo lo hace? A través del pecado. Así como lo hizo con nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se dejaron seducir del pecado, queriendo ser como Dios, desobedecieron a Dios y ya cuando cometieron este pecado, todos se lamentaron, comenzaron a echar la culpa, tanto la mujer a la culebra, tanto el hombre a la mujer y así sucesivamente. Y el único, por decirlo así, que quedó como responsable de esta situación es Dios, que esa es también una mala interpretación de nosotros. Muchas veces nosotros decimos en nuestras arrogancias y orgullo: ¿a dónde está Dios? ¿Por qué Dios no opera? Y a veces nosotros quisiéramos ser como Dios para hacer lo que realmente en verdad Dios no está haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo, es que estamos acusando a Dios. Dios es Dios y Dios nos ha dado un plan en este plano terrenal a donde nosotros vivimos. Nos ha dado el poder, nos ha dado las gracias para decirle no siempre al pecado, a la fuerza del mal, a los deseos del maligno,
que quiere separarnos del plan salvífico de Dios, pero sí nos ha habilitado esa inspiración santa en nuestra conciencia donde habita el bien y el mal para siempre decirle bien a Dios. Y cuando nosotros meditamos en estas palabras de introducción que San Pablo expresa con este lamento, dice San Pablo, sino que obro el mal que no quiero. Pablo está hablando del opuesto de lo que él quiere y por eso él confirma que él termina haciendo esas cosas que él no quiere. Hago una pausa aquí para explicar esta parte. Nosotros todos los días pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. San Pablo no era la excepción. San Pablo era un hombre igual que nosotros, que comía, que caminaba, que se enfermaba, que dormía, que era tremendo pecador. Pero una vez que tuvo este encuentro con Cristo, su vida cambió y su vida fue transformada. Y Pablo habla en línea de estas palabras y es una verdad irrefutable. Muchas veces nosotros reconocemos el mal, más sin embargo lo aprobamos, lo reconocemos, pero terminamos haciendo aquellas cosas que no queremos hacer. Y cuando esas cosas pasan, lo que nosotros tenemos que es levantarnos de nuestras caídas, reconciliarnos, clamar al cielo y pedirle perdón a Dios, y Dios nos perdona. Porque mientras uno viva hasta llegar a la consumación, nosotros vamos a estar cometiendo pecado. Nadie está exento porque todos estamos invadidos de este mal del pecado. Y continúa Pablo en esta cita diciendo, y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra. Pablo identifica que en verdad hay una presencia del maligno. Y la única herramienta que usa el maligno no solamente es su poder, sino el pecado. Y a través del pecado nos incita a todos a ofender y a cometer transgresiones contra Dios. Él se ríe de nosotros al ver cuando nos dejamos seducir de Él. Y así termina la cita, sino el pecado que habita en mí. Es el pecado que nosotros tenemos que reconocer, que de una manera no solo nos invade, sino que todos estamos llenos de esta tentación llamada pecado. Pero con la gracia que Dios nos ha dado, con el llamado que Dios nos ha dado a la santidad, y aquí termino y concluyo con estas palabras, Dios nos ha habilitado a nosotros y nos ha capacitado y nos ha entregado las llaves para cerrar los infiernos para siempre en nuestro existir, para abrir la puerta de su iglesia, para abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestros hogares, para que Dios pueda cohabitar y de esa manera la luz de Dios pueda entrar en nuestras vidas, porque cuando quitamos los obstáculos, entonces en eso es que va a consistir en verdad la santidad. Tenemos que quitar el pecado para que pueda entrar la luz de Dios, porque Dios es la luz del mundo y Dios nos llamó desde la eternidad para vivir en su presencia, vivir en su luz y vivir en su gracia. Y esta es la vía que nosotros tenemos para entonces llevar a cabo nuestra santidad y nuestra perfección y así poder alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Sí se puede. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.